Estás en el Morning Club de Magic, tu vida en música. Esto es el segmento de empresarios mágicos. Aquí la magia fluye con el conocimiento de los que ya son empresarios y te la comparten. Hoy siempre interviene nuestro gran amigo, empresario y sobre todo profesor Andrés Claudio. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, Ronnie, a ti y a esos Magic Lovers que nos acompañan. Y hablando de magia, más allá de Magic, tú sabías que yo también trabajé en Disney, así que siempre hay magia en todo lo que tú haces. Yo estoy convencido de que tú, más allá de profesor, tú eres el que lleva la bandera del empresarismo en Puerto Rico. Y mira que llevas muchos años y han fajado, pero es la magia que tú tienes, por eso nosotros llevamos bien. Bueno, eso es que Magic que nos da este espacio para que podamos inspirar a esos que nos están escuchando hoy. Definitivamente. Y cuando escuchen la de hoy, ¿qué tú crees? Bueno, yo creo que son historias para contar y aprender, y en este caso no es la excepción. Tenemos a un empresario quien estudió en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, Comercio Internacional, decide desarrollarse y moverse a estudiar en Stanford University en California, donde estudia en la Escuela de Negocios graduada y más de una década se desempeñó en Silicon Valley en varias empresas, ocupando puestos de mercadeo. Decide, estando allá en la California, emprender junto a un socio, amigo, que deciden regresar a Puerto Rico y darle la forma a esta empresa en el 2019, con más de 67 empleados. Fundan entonces a lo que conocemos como Scooter. Así que con nosotros hoy, Juan Carlos Parra, CEO y socio de Scooter en Puerto Rico. Buenos días. Buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y te saltó el colegio de Cagua, donde te conocen. Exacto. El colegio de San José de Cagua. De Cagua, cagüeño de pura cepa, Eso ¿no? es Sí, correcto. porque es que hay veces que resulta increíble ver a un puertorriqueño que se fajó desde pequeño tener éxito. Pues Sí. Acostúmbrese, porque esa es la norma ahora. Mira, tú sabes que, y disculpa que interrumpa, pero una de las cosas que más nosotros batallamos como empresa es la percepción de que no somos puertorriqueños. Tanto mi socio como yo y nuestro staff. De hecho, lo vimos los otros días en Twitter. Alguien comentando, no, que los dueños son que si Ley 20, que Los si de afuera, los de afuera. Y no, mira, Scooter es una compañía creada y fundada por dos jibaritos, uno de Cagua, uno de Mayagüez, que nos conocimos en la diáspora en San Francisco. Trabajamos juntos, nos hicimos panas, formamos un grupo de puertorriqueños en San Francisco que trabajamos muchos proyectos para ver cómo podíamos ayudar a Puerto Rico de diferentes maneras. Y la conclusión de esa aventura en San Francisco aterriza en Puerto Rico bajo el nombre de Scooter, que es lo que llevamos trabajando los últimos 3 años, Aldo y yo. Ese proceso de tomar la decisión de emprender, porque se convierten en panas, están en la diáspora, están Claro. estudiando y de repente, ¿qué les da? Porque están trabajando. Claro, claro. ¿Por qué deciden, vamos a emprender, vamos a invertir y vamos a pasar este proceso? ¿Verdad? Mira, si te soy sincero, yo crecí en una casa muy empresarial, mi papá siendo el emprendedor dentro de un ecosistema no tan arriesgado como es el de startups en el que yo estoy, pero dentro del mundo de los cosméticos él se convirtió en un empresario bastante exitoso. Aldo, dentro de su formación, él no quería tener nada que ver con negocios, él quería entrar en un proceso pedagógico y ser profesor de Mayagüez y en otros lugares, pero hubo algo que tuvimos en común, y es que los dos llegamos a la ciudad de San Francisco. La ciudad de San Francisco tiene una magia empresarial más allá, y todo el área de Silicon Valley muy interesante. Yo recuerdo que cuando yo llego a San Francisco, porque la vida me llevó allí, estoy en una cafetería el tercer día que estoy allí, y al lado mío están dos muchachos hablando de una idea de negocio abiertamente y todo el mundo escuchándolo y esto. Y yo crecí en Puerto Rico siempre escuchando cosas como, no, si tienes una idea, trabaja, no se lo digas a mucha gente, que después te roban la idea. Y allí, en cuestión de una semana, yo aprendí que en San Francisco la mentalidad es totalmente inversa. Es, si tú tienes una idea, dísela a todo el mundo. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú se la digas a todo el mundo va a decirte las razones por las cuales vas a fallar, las razones por las cuales quizás no vas a tener éxito. Quizás ellos van a ir pensando en, maybe yo puedo hacer algo similar, pero al final del día, la idea es tuya. Y si tú llevas pensando en esa idea mucho tiempo, aunque alguien te la trate de robar, ya tú tienes una ventaja porque llevas trabajando esa idea. Entonces, menciono esto porque eso fue el punto que hizo que tanto yo como Aldo quisiéramos ese cambio de mentalidad
quisiéramos no ser empleados o trabajar dentro de una empresa grande, que esa era nuestra visión en ese momento, por lo menos la mía cuando yo llegué a San Francisco, es cómo yo puedo trabajar. Llegué a San Francisco, cómo puedo trabajar en Apple, cómo puedo trabajar en Google, cómo puedo trabajar en Facebook. De hecho, trabajé por 24 horas en Apple antes de que Aldo me reclutara para un startup que él estaba comenzando, y así fue que comenzó nuestra amistad y nuestra aventura en el 2014 más o menos. Así que de todo este junte sale este nuevo concepto Correcto, de negocio Scooter. que todo el mundo ha visto desarrollarse en Puerto Rico, Scooter. Y precisamente, ¿cómo deciden entonces comenzar el proceso de permiso, de expansión? Porque ciertamente ustedes comenzaron un semestre antes de la pandemia. Un semestre antes de la pandemia. Llevamos trabajando desde diciembre de 2018, para darle el cuento completo pero resumido. Nosotros, Aldo y yo, habíamos tenido muchas conversaciones a través de años de qué cosas podíamos hacer y qué proyectos podíamos emprender para Puerto Rico, y lo estábamos haciendo desde San Francisco. Aldo de su compañía había montado una oficina de ingeniería en Mayagüez, y de ahí han salido estudiantes que fueron empleados que hoy tienen sus propios startups aquí corriendo en Puerto Rico. De la misma manera, yo tenía proyectos más de marketing driven y cómo llevamos marketing innovation a Puerto Rico desde diferentes ángulos, diferentes aspectos. Así que parte de la conversación que fue a través de los años, estábamos explorando ideas. Primero empezó pensando en cómo podíamos impactar la crisis económica antes del huracán María. Luego, cuando sucede el huracán, entonces trabajamos diferentes proyectos. Recuerdo que hubo una reunión bien interesante donde todos los puertorriqueños que estábamos en San Francisco nos unimos. Hubo una reunión, Airbnb prestó una oficina, y existe una foto de un grupo de como 30 puertorriqueños metidos en un conference room días después del huracán, brainstorming qué podemos hacer desde San Francisco. Yo no pude estar presencial en esa reunión porque estaba en Boston en ese momento y no habían vuelos para ningún lado saliendo de Boston, pero me pude conectar remotamente y estaban habiendo una convergencia de ideas. Así que en ese proceso estábamos siempre pensando qué problemas podemos atacar, cómo podemos resolver problemas desde la diáspora, y nos dimos cuenta que desde la diáspora podemos ayudar, pero no podemos resolver realmente problemas. Tenemos que mudarnos a Puerto Rico. Oh, wow. Tenemos que venir Palabras aquí. mayores. Sí, no, definitivamente. Y decides entonces comenzar con esta empresa. Correcto. ¿Dónde compran los productos? ¿Cómo comienzan a invertir los permisos? ¿Cómo fue todo ese proceso? Claro que sí. Mira, nosotros llegamos a Puerto Rico, comenzamos el proceso de permisología, que sabíamos que iba a ser un poco extenso dado al ecosistema empresarial de Puerto Rico. Estuvimos en un proceso, nos tomó 8 meses en total. En 8 meses nosotros conseguimos toda la permisología necesaria en Puerto Rico. Hicimos un levantamiento de capital, que fue una ronda que lo que se le conoce como un Friends and Family, donde levantamos un capital inicial para comprar ese capital inicial dio para 3 cosas. Para comprar la primera flota de scooters, que comenzamos con una flota de 120 scooters, para pagar el seguro, que fue el gasto más grande que tuvimos, más grande, sí. Y toda la vida va a ser el gasto más grande que tenemos como empresa, el liability. Y comprar un truck. Ese truck es quizás lo más significativo, porque ese truck fue nuestra casa, nuestra oficina, nuestra manera de mover. Y para resumirlo rápido, un día de nosotros de trabajo, cuando comenzamos esta empresa, comenzaba a las 4 de la mañana, nos montábamos el truck, soltábamos las scooters, llegamos a una cafetería que tenía wifi bien bueno, abríamos la puerta, abríamos una mesa, nos sentábamos en el truck y nos pegamos a trabajar compramos un café para después decir que no nos estábamos tomando el wifi, y trabajábamos desde ahí todo el día hasta que llegaba la hora de entonces recoger las scooters, y entonces llegábamos a dormir a la medianoche, dormíamos 4 horas para otro día volver a hacerlo. Y nuestra empresa es una empresa que opera 24/7, así que esos fueron los primeros 6 meses de nuestra empresa. Eso fue el sacrificio, ¿no? Y por eso es que le tenemos mucho cariño al truck. El truck, nosotros todas nuestras guaguas, tenemos una flota de guaguas, todas están numeradas. El truck siempre va a ser el número 1, sigue operando hoy. Fue bien interesante cuando ustedes deciden compartir la historia, que sale en la prensa, el concepto. En un país donde siempre está el miedo al robo, comienzas con un producto que lo vas a dejar en muchas esquinas sin ningún tipo de supervisión. Sí, solo. Mira, cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso? Porque hay que educar, ¿verdad? Esa era la gran apuesta, ¿no? En la percepción de que la criminalidad iba a ser la razón de cuál Scooter iba a fracasar. Pero como buen empresario, nosotros preparamos nuestro P&L asumiendo que íbamos a tener unas pérdidas significativas. ¿Qué sucedió? Sucedió que nadie las tocó. Cuando nosotros operamos esas 120 scooters, es más, la mejor métrica que puedo decir, 3 años más tarde, hoy brincamos de 120 scooters a sobre 2.500 scooters en Puerto Rico. Y hemos perdido en total 23. Ninguna por robo. Sí han habido intentos de robo, tampoco vamos a tapar el cielo con la mano,
Pero ¿qué pasa? Que a nosotros entender muy bien el problema y trabajar hacia ese problema, le pusimos GPS a las scooters, tiene un sistema de rastreo, de alarma, de mensajería a través del mismo scooter que ayuda a que las personas que intentan entonces robarse la scooter no lo hagan. Pero fue bien interesante porque al principio no hablábamos de GPS. Al tercer día nos dimos cuenta que tan pronto dijéramos que tenían GPS, nadie las tocaba. Y eso ha funcionado. Pero en realidad, para nosotros fue bien bonito ver que no se materializó esa percepción de que se las iban a robar. Aparte que fue bien bueno para el negocio, ¿no? Pero realmente esa percepción de que la criminalidad está rampante, sí, claro que lo está en algunas áreas, pero es una área definida. Lo que siento que correcto. me estás diciendo es que tenemos todavía un buen Puerto Rico. Es correcto. Hay una gente buena que sabe que eso es el negocio de alguien. Es correcto. Sí, mejor se la rento. Es correcto. Si soy un maleante, se la rento y me lleva de aquí a allá y se la dejo allá. Es correcto. Así No, me gusta la idea de pensamiento. definitivo. Andrés, ¿cómo tú puedes darme un resumen de esta historia? Porque esto está brutal, esto es una película. Todo lo que nos ha contado Juan Carlos, obviamente nos lleva a, primero, creo que has dicho algo interesante, vienes de una familia donde se hablaba de negocios, donde se hablaba de emprendimiento, y eso te ayuda a ti a cierto modo, te va influyendo a través de tu desarrollo. Te vas a Estados Unidos y te juntas con mucha otra gente a pensar, a buscar ideas, a escuchar otras ideas. Correcto. Y te da entonces lo que habla de lo importante de compartir las ideas. Correcto. Porque muchas veces sí, ciertamente se ha aprendido que es mejor no contarle a mucha gente. Por otro lado, tú nos dices, vamos a contarlas porque de repente aprendes ese feedback que te van a dar a ti. Claro. Si esa idea vale la pena o no. Y también uno es inteligente del proceso. Yo no voy a ir al dueño de una compañía de bicicletas o de scooters a contarle que yo voy a hacer, ¿no? Claro. Ahí también, pero en el ambiente donde se dio. ¿Cuántos dueños de compañías de scooters hay en Puerto Rico? Pues ahí ahora mismo que conozcamos 4 o 5. Así que. Y de igual modo dijiste algo interesante, que para poder levantar ese capital inicial, recurrieron a amistades y a la familia para poder comenzar con ese primer camión, con esos primeros 120 scooters. Así que muchas veces, si no tienes el dinero, acude a tus amistades y a tu familia y busca la manera de comenzar esa gran idea. Y esos amigos, y no fue que tenían 50, 100 mil dólares para dar, no, era que nos daban 1,000 pesos, nos daban 500, nos daban, o sea, fue de verdad, fue un proceso hasta bien bonito, ¿no? Porque fue gente que apostó a nosotros con lo que podían tener al lado, quizás unos ahorritos, y dijeron, vamos a apostarle a estos dos que me parece que tienen una buena idea. Pues muchísimo éxito, Juan Carlos, a ti y a tu socio. Muchas gracias. Que sigan desarrollando la empresa. Andrés, ¿y cómo te contactan? Bueno, como de costumbre, si quieres contarnos tu idea de negocio y motivar a otros como hoy, puedes llamarnos al 787-722-0973. Me puedes conseguir a través de Facebook, Twitter o Instagram como Andrés Claudio, y cuéntanos tu historia como empresario o empresaria mágicos. Y esto es Magic, tu vida en música.